días para ustedes. Buenas tardes aquí en Europa, bueno, en el sur de Europa, en España, que es donde yo me encuentro, en Granada. No sé si la conocen, no sé si conocen Granada. Granada es una ciudad relativamente conocida porque tiene gente encantadora, pero tiene un monumento que es propio de una historia que en muchas ocasiones no se entiende bien, en muchas ocasiones no se interpreta adecuadamente. Y es la historia de la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Hubo un tiempo en el que, para que vosotros hagáis una idea, porque creo que la mayor parte de vosotros sois mexicanos o argentinos, seguramente latinoamericanos, y no sé si habrá mucha gente que sea de aquí de España o de otros lugares de Europa. Me imagino que por la cantidad de personas, pues la mayor parte soy de allá, del otro lado del charco. En la época medieval, el Mediterráneo no fue como es hoy, o como es el río Bravo, una frontera inexpugnable, una frontera social y racial, sino que el Mediterráneo era un lugar de encuentro. De hecho, las islas del Mediterráneo actuaban como si fuesen, pues, puntos nodales, digamos, en una red, los puntos de conexión que hay en una red que era muy tupida porque en el Mediterráneo hay cientos de islas que servían de abastecimiento precisamente para los barcos que, por ejemplo, partían del Próximo Oriente y llegaban al otro extremo del Mediterráneo en una circunnavegación o en una vez una navegación a través de las islas, por ejemplo, en 2 semanas. Mientras que si se hacía por tierra, pues había muchos peligros y además era caminos tortuosos, caminos muy complicados y muy difíciles. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, digo todo esto porque llevo 20 años aproximadamente dándole vueltas en mi cabeza al tema de la no violencia. He procurado siempre ser muy pedagógico, muy didáctico, hasta donde mi alcance y conocimiento intelectual me lo permite. Y yo no comencé haciendo este tipo de investigaciones, ¿no?, sobre la no violencia, la importancia que puede tener la no violencia, hasta qué punto se utiliza o no se utiliza, cuáles son sus potencialidades, etcétera, etcétera. De alguna manera, incluso la charla que pretendo desarrollar en la próxima hora aproximadamente, si me aguantáis, es si en nuestra vida los métodos son importantes o no son importantes. Yo voy a partir del hecho de que los métodos son muy importantes en nuestra vida, incluso más importantes que nuestros fines. O sea, digamos, es más importante la manera que tenemos de caminar y cuáles son los instrumentos que utilizamos para movernos, estoy hablando en sentido metafórico, ¿no?, aunque también físico, que el lugar donde lleguemos o la meta que nos pongamos. Y precisamente por eso, porque los métodos son muy importantes, es por lo que yo creo que los métodos no violentos deben de ser puestos en valor y debemos de hablar de ellos, porque son mucho más importantes en nuestra vida de lo que aparentemente pudiéramos pensar. Ya he visto que la charla anterior, la magnífica charla anterior, ha estado muy centrado en la comunicación no violenta y también todos los aspectos psicológicos, psicoterapéuticos. He llegado tarde a la conferencia, pero en fin, he sido consciente de que ha sido una conferencia muy interesante en ese tipo de aspectos. Yo soy un historiador y los historiadores, pues, tenemos, digamos, otra perspectiva, otra dimensión, ni mejor ni peor, sino otra dimensión de cómo vemos los procesos de largo alcance, los procesos de recorrido histórico, que significa ubicado en el tiempo y en el espacio, y que significa también que son procesos
a largo plazo en el que intervienen actores. En todo proceso siempre intervienen actores. Y para nosotros, para algunos historiadores, no para todos, ¿no? Pero para algunos historiadores, el comportamiento de los actores resulta fundamental para crear algo que para nosotros forma parte como los ladrillos que son el inicio de la construcción de un edificio, o incluso lo que permite la cimentación de un edificio. Y es que los actores pueden tomar decisiones, son libres para tomar decisiones y son muy importantes las decisiones que toman. Incluso en los momentos, digamos, más terribles que puedan vivir. Incluso la gente en tiempos de guerra llega a tomar incluso decisiones que van en contra de su propio físico, de su propia existencia, para salvar a otras personas. Yo quiero poner también eso en valor porque la no violencia no es solamente negar la violencia existente, o es negar, por ejemplo, que yo quiera usar la violencia. O sea, negarme a mí mismo la posibilidad de que yo pueda usar la violencia. Y por eso ese no es importante que esté delante de otra cosa que entendemos en términos generales que destruye a una sociedad, que es la violencia. Y como decía un filósofo italiano, Aldo Capitini, la negación de la negación debe ser algo positivo. Fijaos que yo le comentaba a Gustavo Maciel, que no nos conocemos personalmente, sino solamente a través de correo electrónico, y bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, más de cerca, y también a Florencia, que ha hecho el inicio de la presentación de mi charla. Yo le comentaba a él que, bueno, hace ya una de las cosas iniciales que yo hice cuando comencé con estos temas fue, me sorprendió porque escribíamos no violencia separado, otras personas la escribían con un guión en medio y otras personas la escribían juntas. Y tomé la decisión, yo que llevaba muchos años estudiando la violencia de Estado y mi tesis doctoral había sido sobre luchas agrarias y luchas campesinas y violencia de Estado y orden público y cosas por el estilo, pues di un giro copernicano a mis investigaciones y decidí irme a investigar no la violencia, sino justamente otras técnicas de intervención en conflictos como era la no violencia. Pero una de las primeras cosas que me encontré fue eso, que uno lo escribían de una manera, otros lo escribían de otra. Iba a la literatura inglesa y me encontraba que la literatura inglesa más cercana a nosotros ponía no violencia junto. Iba a la literatura italiana, idem de lo mismo, ponían no violencia juntos. A la francesa, no violencia juntos. La alemana no, porque no sé alemán y por tanto no me... La portuguesa, muy poca literatura, muy poca. Estoy hablando de hace 20, 22 años. Muy poca. Lo que había en español, o en castellano, si preferís, pues era separado. Luego, explorando un poco más, y perdonad que me quede más en estos inicios, en esta casi genealogía del concepto, o de cómo escribir el concepto, con múltiples significados, por supuesto. Luego me di cuenta que en los años 20, en los años 30 del siglo XX, los ingleses que habían ido a estudiar qué significaba el movimiento de descolonización en la India y a conocer más de cerca la figura de Gandhi, que resultaba un personaje bastante atractivo para muchos jóvenes, tanto mujeres como hombres, que fueron pues desde los Estados Unidos, desde la propia Inglaterra, incluso algunos desde la zona, por ejemplo, como Alemania o como Italia. De hecho, Gandhi visitó Italia y eso hizo que este filósofo, Aldo Capitini, se interesara por el tema de la no violencia y ha sido uno de los grandes filósofos que desgraciadamente no tenemos traducido en castellano, pero es un filósofo muy interesante para conocer a fondo estos temas de la filosofía, vamos a decirle así, de la no violencia, ¿no? Que es mucho más que una perspectiva, Y en este sentido, pues, me di cuenta que le ponían un guión entre medias. De manera que cuando escribimos la no violencia separado, y de hecho el otro día le decía a Gustavo por correo electrónico, le decía que hay una campaña en los ayuntamientos, en los municipios, en las alcaldías de todos los municipios importantes de España, que dice no a la violencia machista. Y dice no violencia machista, separado, ¿no? Y creo que queda claro, es decir, es un no rotundo a la violencia
ejercida sobre las mujeres por parte de elementos que obviamente se ven amparados por un sistema patriarcal. Pero un sistema legal que también les permite, ¿no? Digamos, algunos resquicios a todas estas cuestiones, aunque también es un sistema punitivo. Bueno, esa no violencia separado queda muy claro. Rechazo de la violencia, estamos en contra de la violencia, debemos de conocer las formas de violencia que hay, tenemos que tener una posición moral y una posición funcional respecto de la violencia y seguramente muchísimas más cosas que están en vuestra mente y que ahora mismo no están en la mía. Cuando yo me di cuenta que se escribía un guión, los ingleses que empezaron a escribir sobre Gandhi dijeron, bueno, Gandhi no es un terrorista, aunque es tan peligroso como un terrorista, como un rebelde, ¿no?, que cuestiona el propio sistema político inglés en la India, pero tampoco es un tipo que sea un aquiescente político, es decir, alguien que nos consienta nuestra presencia en la India y nuestra forma de dominio en nuestra civilización en la India. Luego, no es ni una cosa ni es otra. Es un tipo intermedio y hace algo que no hacían la gente muy habitualmente en aquella época los grandes líderes de los años 20, de los años 30. Fijaos que los grandes líderes de aquella época, como por ejemplo Winston Churchill, o Joseph Stalin, o Benito Mussolini, o Adolfo Hitler, todos esos su poder político estaba basado en el ejercicio de la violencia del Estado. Obviamente, en el caso de Mussolini, de Hitler o de Stalin, hasta unos niveles de paroxismo, bueno, terribles, pero no mucho menos en personajes como Roosevelt o como Churchill de las democracias parlamentarias. De hecho, no se ganó a Hitler precisamente con buenas palabras, sino que se ganó con una violencia tan letal o incluso mayor que la que el propio Hitler, Mussolini, etcétera, llegó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quería decir es que esa literatura inglesa empezó a escribir que todas las cosas que hacía Gandhi, como huelgas de hambre, como por ejemplo ocupaciones de fincas, como por ejemplo intentos de asalto a almacenes que tenían sal y que era el monopolio de los ingleses y que pasaban una factura fiscal muy alta a los consumidores de sal en un país donde no existían los frigoríficos ni los congeladores y había que conservarlo todo con especias y con sal para que no se putrefacieran los alimentos. Bueno, pues empezaron a escribir que todo ese tipo de técnicas y de procedimientos, todas esas formas que no eran ni política tal convencional, ni era violencia terrorista, todo eso era no guión violencia. No guión violencia. O sea, todo lo que eran los procedimientos, las técnicas y tal, era no guión violencia. Y es aquí que Aldo Capitini, al menos en Europa, pues cuando empezó a conocer a Gandhi, empezó a traducir del inglés al italiano a Gandhi, dijo, desde su lógica, la negación no de otra negación, violencia, debe ser algo positivo, en términos de lógica. No y no más no, es un sí. Entonces, si lo unimos, es lo más parecido a lo que Gandhi denominó el programa constructivo. Es decir, un programa en positivo de transformación de la vida, de las relaciones interpersonales, de las relaciones de género, por supuesto, muy importantes las relaciones de género para Gandhi y el protagonismo de las mujeres, también en relación con los intocables, es decir, con los que él denominaba los Harijan, o dicho de otra manera, con aquellos que él entendía que eran unos descastados porque no pertenecían a las 4 grandes castas en la India y que por tanto eran personas totalmente sin privilegios, sin derechos ningunos. Y entonces, en ese sentido, Gandhi lo que le interesa a la no violencia no es solamente como una negación o un conocimiento profundo de la forma de violencia, sino como una forma, un experimento permanente de vida diferente a las formas conocidas, que eran las formas industriales y capitalistas de reproducción social y de producción de mercancías y de servicios. Gandhi, de hecho, es un anticapitalista convencido y en ese sentido, pues incluso tiene su pensamiento raíces anarquistas. De ahí la importancia, por ejemplo, de la autogestión, de ahí la importancia de la ayuda mutua, de ahí la importancia de la simplicidad voluntaria.
¿Por qué todo esto? Porque todo esto está en el programa constructivo de Gandhi. Y esa es la no violencia unida a la que yo creo que muchos de nosotros y de nosotras, de los que me estáis escuchando, de lo que luego pues, me gustaría, si fuese posible, si es que digo algo de interés, pues que podamos conversar, ¿no? Y podáis decirme también lo que pensáis y lo mucho que sabéis, lógicamente, porque doy por hecho que sabéis mucho sobre este tema. Entonces, yo lo único que estoy planteando aquí son algunas de estas cosas muy básicas, porque cuando escribimos la no violencia juntos, ya nosotros debemos de tener interiorizado que no se trata de una no violencia pasiva o una no violencia activa. No, no, no. Estamos hablando de mucho más. Estamos hablando no solamente de una filosofía, sino que estamos hablando de una posición civilizatoria. Como decía Lanza del Basto, en términos metafóricos, pero bueno, un cristiano muy respetable para mí, a pesar de que no conjugue absolutamente todo su pensamiento, pero el Lanza del Basto decía, está formándose un arca, una nueva arca. Esa arca, que es también una alianza, esa arca es muy parecida al arca de Moisés. ¿Quiénes se salvan en el arca de Moisés? Solamente aquellos que son los modelos de la especie. Y entonces, en ese sentido metafórico, el propio Lanza del Basto es capaz de decir, los no violentos son el futuro de la humanidad. A lo mejor podemos estar en contra de Lanza diciendo, bueno, parece una superioridad moral que incluso no nos deberíamos de atribuir todos aquellos que somos partidarios de la no violencia y tal, pues es excesivo, ¿no? Parece que es muy soberbio decir que nosotros tenemos una superioridad moral frente a otros que a lo mejor en determinadas circunstancias utilizan la violencia o no son tan no violentos como quisiéramos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Lanza del Basto se plantea eso, ¿no? Si es que la no violencia de alguna manera es la nueva alianza de la humanidad con la naturaleza, ¿no? Una nueva alianza dentro de la propia humanidad. Bueno, en este sentido, y pasando más directamente a mi charla, a lo que yo quiero tratar, me he ido dando cuenta, yo que doy clase en diferentes másteres, y que doy clase en la universidad a grado, ¿no? a mis alumnos de Ciencias Políticas y de Sociología, me he ido dando cuenta que es interesante, por lo menos, que pueda yo decirles a ellos la importancia que tienen los métodos en nuestra vida. Los métodos que tienen en nuestra vida. Yo les digo a ellos, y me atrevo a decirlo a vosotros, aunque hace ya tiempo que probablemente no estudiamos en el ámbito formal y mucho menos ya no estudiamos porque ya no somos niños, que la gente joven, y a la gente joven le pedimos que sepa muchas matemáticas, mucha lengua, una lengua extranjera, que sepan de historia, de geografía, de economía, de biología, de química, de física, pero no les enseñamos, y mucho menos les enseñamos suficientemente, a aprender y a practicar, a tener habilidades y capacidades para intervenir y gestionar conflictos. Y luego en la vida diaria nos encontramos con la cuestión de que muchas de las matemáticas que hemos dado a lo largo de nuestra vida académica y mucha de la geografía que hemos dado, pues no nos sirve, no es muy útil. Es una cosa que se escriben en los libros, que se vuelven a repetir, que los profesores te dicen que lo tienes que aprender de memoria, que más o menos lo tienes que comprender, pero no te dan las habilidades tan importantes y la capacidad como para que puedas intervenir en los conflictos. Y entonces nos encontramos con una población bastante, digamos, analfabeta, en general bastante analfabeta, en el que no saben gestionar, por ejemplo, a muchos jóvenes no saben gestionar la montaña rusa de hormonas y la montaña rusa de energías que tienen en una época de cambio y de tránsito en el que no son maduros todavía y nunca acabamos de serlo, pero tampoco ya son niños y por tanto tienen responsabilidades y tienen deberes y tienen derechos que deben de conocer adecuadamente. También a veces se nos olvida, y eso sí yo sé que vosotros, que sois muchos de vosotros sois de comunicación no violenta, ya comenzamos a socializar entre otros muchos sectores ajenos incluso a nuestros círculos. Solemos decir que los conflictos forman parte de la vida humana y que debemos de alguna manera de naturalizarlos. Y esto lo vamos
señalando en muchas ocasiones, si bien es verdad que si alguien nos dice en algún momento en un foro, oye, pues mira, yo tengo conflictos y a mí la verdad es que los conflictos me resultan, bueno, terribles y me amargan la vida. Pues hay que decir que sí, que es verdad que los conflictos amargan la vida, especialmente si no encuentras, digamos, cómo gestionarlos, cómo resolverlos, cómo transformarlos, cómo intervenir en ellos, para que permitan que no te devoren y que tú puedas crecer lo suficiente e incluso puedas encontrar soluciones que sean constructivas y no destructivas. Bueno, pues esto también forma parte de algo que es muy importante, ¿no? Muy importante en nuestra vida. Y luego también, a veces, aunque sea muy ABC de la paz y los conflictos, también me quiero detener en la idea de que los conflictos que son divergencia y que son desencuentros y desavenencias e incompatibilidades muy profundas, no son simplemente problemas o simplemente tengo un problema, ¿no? Sino un conflicto significa una cosa muy profunda, que tiene raíces muy profundas, como si fuese un árbol que tiene raíces muy profundas, y que solamente vemos en muchas ocasiones solamente la parte más visible del árbol, que suele ser las hojas y algunas ramas. Bueno, pues cuando tenemos capacidad para ver hasta el fondo, siguiendo la misma lógica estructuralista de Johann Galtung, pues en todos los conflictos suelen aparecer o pueden aparecer las tres formas más habituales de violencia de las que él nos hablaba, ¿no? La violencia física, la violencia cultural y la violencia estructural. Obviamente podemos añadirle otras formas de violencia como la psicológica, etcétera, etcétera, que nos ayuda también a completar más el grado de conocimiento que tenemos. Importante también en todos los conflictos, o todos los conflictos tienen alguna parte de conflicto de necesidades, de conflictos de intereses y de conflictos de percepciones. También es importante, nunca suelen aparecer solos, aunque es más visible una parte que otra parte. Y también cuando empezamos a explicarle a nuestra gente más joven o a nuestros estudiantes y a otras personas en las que damos charlas o talleres sobre estas cosas, empiezan a comprender mucho mejor y ellos mismos, sin necesidad de darles soluciones concretas, ellos mismos se van estructurando su propio cerebro y su propio conocimiento y su experiencia de vida, sobre todo la experiencia, ¿no? La experiencia de haber vivido algo y haber extraído lecciones de nuestras vivencias, de cómo poder intervenir mejor, gestionar, transformar o resolver conflictos. Y luego también es importante decirle a las personas que vivimos en sociedades complejas y la complejidad significa la presencia de muchos elementos de muy diverso carácter, de elementos de la naturaleza, de elementos sociales, políticos, económicos, culturales, psicológicos, de todo tipo. Y sobre todo la complejidad viene marcado por la interrelación que existe entre todos esos elementos que convergen en un momento determinado en los conflictos humanos, sobre todo en los conflictos sociales, los conflictos sociopolíticos. Hay elementos espirituales, hay elementos materiales y todos son muy importantes porque depende si nuestra percepción es de un conflicto de percepciones y entonces yo a lo mejor estoy rezando a un Dios que puede ser el mismo Dios que tú, pero mi Dios es más importante que el tuyo, ¿no? Y en ese sentido nosotros debemos de decir y remarcar muy bien que cuando hablamos de procedimiento y de métodos de intervención en conflictos es muy importante tener presente que aunque vivimos en sociedades complejas, si esto es así y si verdaderamente lo interiorizamos que es así, entonces las soluciones no pueden ser simples. Las soluciones igualmente tienen que ser complejas. Y que, digamos, los conflictos son como nudos gordianos y podemos hacer como Alejandro Magno. Llegamos con nuestra espada, rompemos el nudo gordiano y se ha terminado el asunto y ya se ha resuelto. Y eso no es así, sabemos que no es así. Nuestra experiencia ya con la edad que tenemos sabemos que hay conflictos que no se resuelven con una espada cortando el nudo gordiano. No, sino que requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de un compromiso, de una continuidad, etcétera, etcétera. Como se decía antes, y además se decía muy bien, es que a mí, creo que lo había tomado incluso por aquí, es que yo siento enojo, siento queja, siento descontento, incluso siento rabia por los conflictos. Aquí hay que decir, como decía Martin Luther King, me gusta
vuestra rabia. Me gusta vuestra queja. Lo que tenemos es que convertir esa energía en coraje cívico. Y aportando coraje cívico somos capaces de intervenir transformando los conflictos que parece que son irresolubles, como por ejemplo el conflicto racial. De manera que si no nos quedamos únicamente en la coyuntura, en los síndromes, en la sintomatología, en las sociedades complejas y por tanto en no soluciones simples, entonces hay que abordar las cosas de una forma compleja, es decir, a largo plazo, es decir, pidiéndole a todos los actores en un conflicto que puedan de alguna manera intervenir en él. Y la vida, nuestra vida familiar, pues nos da, por así decirlo, como instrumentos que nos permiten, o incluso la vida con nuestros iguales, ¿no? Cuando con nuestras amistades y con la gente que conocemos, ¿no? Nos permite tener competencias y habilidades muy interesantes que incluso a lo mejor para los grandes conflictos no sirve, pero para procesos de negociación concretos o para acercamiento entre partes en litigio, en muchas ocasiones sí son muy importantes. Por ejemplo, una cosa tan simple, ¿no? Y todavía no estoy desarrollando ninguno de los métodos que quería antes hablar, ¿no? Que a continuación lo voy a hacer inmediatamente después de esto. Por ejemplo, los métodos por los cuales somos educados y somos cívicos. Somos gente educada y somos gente cívica. ¿Sí? Los buenos modales, el respeto, la cortesía, la amabilidad, la urbanidad, la corrección, es una carta de presentación excelente para las relaciones interpersonales. Y esto es muy importante. Fijaos, por ejemplo, en un proceso de negociación tan complejo como el de Irlanda del Norte, entre unionistas y católicos, entre unionistas partidarios de seguir unidos al Reino Unido y católicos partidarios de unirse a la República de Irlanda, todos estos elementos fueron fundamentales y la mediadora en la negociación, que fue una ministra expresamente, un ministerio creado expresamente para esto, que fue Mo Mowlam, una señora, una mujer, Mo Mowlam, una de las cosas que le dijo a los negociadores es: nos vamos a encerrar en un castillo, vamos a hablar de muchísimas cosas que nos preocupan a todos, que nos van a irritar a todos, pero nosotros mientras almorcemos juntos vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de nuestras familias, de los problemas que tienen nuestros hijos adolescentes, de cómo murieron nuestros padres y nuestras madres y estábamos con ellos juntos y cómo lo vivimos, etcétera, etcétera. Es decir, humanizar la relación y estrechar la relación entre personas que están en litigio y en conflicto. De manera que los métodos cívicos y educados son muy importantes. Incluso es importante conocer las virtudes. Como todo valor moral, depende también de la actitud que tenga una persona, de su libre albedrío, de su elección. Y ya sabéis que hay virtudes cardinales, por ejemplo, como son la prudencia, la justicia, la fortaleza o la templanza, o hay virtudes públicas como son la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia o la buena educación democrática. Pues todos esos son maravillosos instrumentos a nuestra disposición cuando nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a la policía, por ejemplo, cuando nos vamos a enfrentar en el mundo empresarial entre trabajador y empresario, o cuando vamos a tratar con algún político de algún problema que nos preocupa profundamente. Obviamente, y no hacía falta pero bueno, lo voy a mencionar. Yo quiero referirme a varios métodos. Uno, pero aquí voy a ir muy deprisa. Existen los métodos violentos. Y están ahí. Y la historia nos permite, que es un gran laboratorio, nos permite acudir a los métodos violentos y ver qué significa el uso de los métodos violentos. Obviamente sabemos que los estados tienen métodos violentos. A eso se le llama la fuerza, ¿no? La fuerza legítima del uso de la violencia estatal. Pero sabemos que también otros grupos utilizan la violencia. Y no es solamente el tema de la violencia física directa, sino otras formas de violencia indirecta. Bueno, están los métodos violentos, están los métodos del Estado de Derecho, de los que voy a hablar después. Están los métodos político-democráticos. Hablaré también después. Y luego están los métodos no violentos. Y entre medias están otros en los que a veces se confunden con los métodos no violentos,
que son los métodos alternativos de solución de conflictos. Eso que llamamos mediación, negociación, arbitraje, conciliación, etcétera, etcétera. Bueno, pues mirad, los métodos no violentos no son ni métodos violentos, ni los métodos del Estado de Derecho, ni los métodos políticos democráticos, ni los métodos alternativos de solución de conflictos. Son otros. Son otros. Y esta aclaración, que parece una especie de taxonomía todavía casi decimonónica, casi como de positivismo, ¿no?, es simplemente un ejercicio didáctico y no tiene más pretensión que eso, que ser un mero ejercicio didáctico para saber cuál es el conjunto, el abanico que hay de procedimientos en nuestra vida habitual, que a veces no caemos en cuenta de ello, pero que están ahí y que cada uno pues tiene sus potencialidades, pero también tienen sus límites, evidentemente. Los métodos violentos, pues suelen ser una cosa que se dice además en términos de derechos humanos. Son métodos brutales, crueles, inhumanos y degradantes. No nos podemos olvidar de eso. Y a veces incluso pues, hay que utilizar un lenguaje que puede ser que no guste, ¿no?, porque es un lenguaje demasiado como visceral. Pero cuando nuestros soldados están dentro de los ejércitos, lo que les enseñan, aparte de patriotismo, defensa de la nación y del territorio, etcétera, les enseñan a matar. Es así. Es una pena, pero hay que decirlo. Les enseñan a matar. Y les enseñan a que deshumanicen al adversario, que es un enemigo. Entonces les enseñan, les socializan para que maten. Lo podemos adornar con muchísimas cosas, ¿no?, como seguridad y muchas cosas más, pero en realidad es eso, ¿no? Y esto, pues no se nos puede olvidar que los métodos violentos, evidentemente lo que generan es sufrimiento y daño físico y daño espiritual en las personas. Y el daño no solamente dura los 5 primeros minutos que alguien me ha hecho daño, sino que cuando alguien me da a mí una bofetada, no me dura el tiempo de que está roja la mano de la otra persona, sino que a mí me dura muchísimo tiempo, que es un dolor emocional de por qué alguien ha sido capaz de golpearme a mí. ¿Y por qué? Fijaos lo que supone, por ejemplo, un proceso como la tortura. Yo hablaba con un guerrillero sandinista, un buen amigo, Alejandro, no voy a decir su apellido por respeto a él, pero me comentaba su experiencia, por ejemplo, de haber sido detenido y torturado. Y me decía, mira, Mario, lo peor, lo que no les perdono a ellos, a los militares que me torturaron, es que yo he generado una desconfianza en la humanidad. Es lo que no les perdono. Porque mira, les perdono lo que me hicieron, todas las barbaridades que me hicieron. Me dijeron algunas y no las voy a comentar aquí, ¿eh? No quiero poner a nadie con los pelos de punta, ni quiero estropear la tarde o la mañana, vuestra mañana a nadie, ¿no? Pero son cosas muy espeluznantes, ¿no? Dice, pero lo peor de todo, ese dolor físico ya pasó. Esa impotencia que yo viví, por ejemplo, atado de pies y manos y con los ojos vendados, eso ya pasó. Lo peor que me queda es mi desconfianza en los seres humanos. Y me parece terrible, ¿no?, porque eso es una especie de muerte espiritual. Nosotros, cuando hablamos de la no violencia, estamos hablando de vida espiritual, de confianza en la humanidad. De manera que incluso los métodos violentos desarrollan pues pérdidas de vida humana, consecuencias emocionales y psicológicas muy profundas, fases de rencor, de venganza, de síndromes, por ejemplo, los famosos síndromes de estrés postraumático, o, por ejemplo, la pérdida y el duelo, que me parece que también son muy importantes y que no aparecen, como ya sabéis muy habitualmente, en todo el cine, donde un protagonista puede matar a 50 personas y como es el protagonista de la película, pues no pasa nada, ¿no? Porque además no se ve ni cómo muere la persona, ni se ven cómo lloran los familiares de esa persona que ha muerto, ni el entierro de esa persona, ni nada por el estilo. Pero eso está ahí, y eso está ahí, y después de haber hablado con muchísima gente que han sido guerrilleros y paramilitares, sobre todo en mi experiencia en Colombia, pero no solamente en Colombia, pero fundamentalmente allí, uno extrae de estas personas, que evidentemente que son personas como cada uno de nosotros, con la misma piel, las mismas vísceras, los mismos huesos, etcétera, etcétera, que muchos de ellos
veían la violencia como algo heroico, como algo épico, como algo importante que permitiría un mundo mejor, pero entran en una escalada, en una vorágine que les consume a sí mismos. Y me gustó siempre una tesis doctoral que yo dirigía a una de las comandantes, de las primeras comandantes de la guerrilla que ha habido en Latinoamérica, Vera Grave, del M-19, del movimiento 19 de abril, en Colombia, que me dijo en un momento determinado, después de haber dejado lógicamente las armas y tal, me dijo, una de las cosas que nos dimos cuenta en la selva, en la guerrilla, es que la guerra y la violencia nos estaban matando a nosotros mismos, pero no con la caída de guerrilleros, sino que no nos servía ya como solución para el alcance de justicia que nosotros queríamos para Colombia. O sea, la guerra estaba devorándonos a nosotros mismos. Y eso no iba a ser lo mejor. Y nosotros queríamos la paz como algo revolucionario. Entonces ellos inventaron eso, la paz como algo revolucionario. Y me pareció muy interesante. Y esa fue su tesis doctoral, que tuve el honor de poder dirigir. La paz como revolución. Luego están los métodos del Estado de Derecho. No sé cómo voy de tiempo, porque yo, con la incontinencia verbal que suelo tener, pero bueno, creo que voy bien. Luego están los métodos del Estado de Derecho. Mira, los métodos del Estado de Derecho son métodos muy reglamentados, muy institucionalizados, muy normativizados. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con nuestras constituciones políticas. Tiene que ver, por ejemplo, con cosas que asumimos como parte de nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, la división de poderes y cómo se dilucidan los conflictos que hay entre la división o el choque de competencias que hay entre los diferentes poderes. Por ejemplo, cuando hablamos del imperio de la ley, ¿no? Pues todo el mundo sabe que dentro de los métodos del Estado de Derecho, pues significa que nadie debería de quedar excluido de una situación de injusticia porque puede acudir a los tribunales tienen sus propios procedimientos, los jueces se supone que en el ejercicio de su profesionalidad no pueden emitir ninguna sentencia sin haber conocido previamente pues un peritaje, unas pruebas de carácter policial o judicial, sin haber un procedimiento ad hoc, con garantías suficientes, etcétera, etcétera. Es decir, está todo muy, muy reglamentado. Incluso cuando son procedimientos administrativos, pues siguen de lo mismo. Uno puede acudir ante una injusticia concreta, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Y esto nos lo dicen, por ejemplo, muchos movimientos sociales y muchas organizaciones no gubernamentales que están muy habituadas a litigar, por ejemplo, como el caso, por poner un ejemplo concreto, el caso de Greenpeace, que litiga contra grandes compañías extractivas de petróleo, de gas natural, etcétera, etcétera, para el mantenimiento del medio ambiente y de un equilibrio ecológico. Pues que los litigios son largos en el tiempo, que los litigios son muy costosos económicamente, que en los litigios, en muchas ocasiones, muchas personas que son fundamentales como testimonio de prueba, su testimonio como prueba, son asesinados para que no puedan hablar, son silenciadas su palabra. Entonces, pero no por ello, no porque sean largos, no porque sean costosos, es decir, renuncian al uso de los métodos del Estado de Derecho, es decir, de los métodos, por ejemplo, judiciales. Y de hecho, todos los movimientos sociales en algún momento no renuncian a los métodos del Estado de Derecho. Obviamente, en algunos países los métodos del Estado de Derecho son más garantistas y en otros lo son muy poco. Obviamente, en una dictadura, en un contexto de una dictadura, los métodos del Estado de Derecho son poco más o menos que inservibles o tienen muy poca garantía. En democracias, aunque sean democracias parlamentarias, aunque sean democracias formales, si son democracias, por ejemplo, donde existe una mayor garantía y hay una historia detrás de una mayor garantía, pues obviamente ahí están y son importantes. ¿Qué es lo que tiene? Y bueno, y toda la legislación está ahí precisamente como una metodología. La legislación es una metodología, la legislación civil, penal, procesal, el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera, etcétera, están ahí como instrumentos justamente para intentar evitar que los conflictos degeneren en formas de violencia. Para evitarlo, para evitarlo. Cuando funcionan, ¿cuál es la sensación que tenemos como ciudadanos? Unidos en ONG o en movimientos sociales o a título individual. Pues que nos da una sensación de seguridad, de vivir protegidos. Cuando no funciona, pues justamente lo contrario.
Nos sentimos inseguros, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos desvalidos y vulnerables. Y es un gran problema porque la mayor parte del lenguaje político, de los políticos que se dirigen a nosotros día a día, hablan de la importancia del imperio de la ley, de la importancia de tener en cuenta las normas, de la importancia del Estado de Derecho, y venga, y una y otra vez, y que el Estado vela, y que no sé cuánto, pero luego vemos que en la realidad, en muchas ocasiones, no funciona adecuadamente, no funciona. Pero es aquí que vivimos en sociedades complejas y tenemos otros métodos a nuestra disposición, y de hecho, en muchas ocasiones suelen funcionar, que son los métodos políticos democráticos. En los métodos políticos democráticos, que también son procedimientos que de alguna manera están reglamentados, pero no tanto como los métodos del Estado de Derecho, que tienen ciertas reglas de funcionamiento que llamamos en muchas ocasiones en política el fair play, el juego limpio, que nos permiten, por ejemplo, pues que haya pluralismo político, que haya una cierta tolerancia democrática. Insisto, aquí hay que distinguir entre unos regímenes que son puramente dictatoriales y otros que son más o menos democráticos, ¿no? Que esto nos permite que haya partidos políticos, que haya sindicatos, que haya asociaciones de muy diverso tipo, de carácter profesional, o que haya, por ejemplo, ONGs, a los que se le da su espacio consultivo o su espacio de representación política, o que haya comisiones de investigación, o que haya formas de consulta o de referéndum que permitan. Todos ellos son instrumentos que permiten de alguna manera entender que vivimos en sociedad y que cualquier conflicto que aparezca en esta sociedad puede ser verbalizado. Es decir, puede ser discutido públicamente en un foro como por ejemplo un parlamento, o puede ser discutido en un lugar como puede ser un diálogo entre partidos políticos o de partidos políticos con organizaciones no gubernamentales. Y de alguna manera lo que estoy diciendo con todo esto, tanto los anteriores como esto que estoy hablando ahora de políticos democráticos, estoy diciendo que son formas en nuestras sociedades de canalizar los conflictos para evitar que al final deriven en escalada de violencia y se desescalen y se lleguen a soluciones, acuerdos o formas de negociación que permita de alguna manera una salida inteligente, por tanto no violenta, una salida inteligente, una salida sin violencia a los muchos problemas que puede haber. Cuando funcionan los métodos políticos democráticos, cuando funcionan, pues la idea que nos da es que tenemos la sensación de que participamos en la toma de decisiones, que participamos en la vida pública de nuestras sociedades. Tenemos la sensación de que podemos tener confianza en la política. Como decía, por ejemplo, Hannah Arendt, la filósofa, no estamos en el periodo de la prepolítica, donde cada uno hace lo que le da la gana usando la violencia y, lógicamente, el más fuerte, utilizando el derecho a ser el más fuerte y, por tanto, a imponerse a los más débiles y vulnerables, sino que impera la política, que es la palabra, impera el diálogo, una relación dialógica para resolver los problemas y los conflictos. Esa es la sensación que tenemos. Pero igualmente en muchas sociedades vivimos casi divorciados de la política. O al menos cuando reivindicamos la política decimos, no, esa politiquería no. Queremos una política basada en la verdad, no en la falsedad y en la demagogia. Queremos una política que sea realmente cercana al ciudadano y ciudadana. Queremos una política en la que poder confiar para que sea un instrumento poderosísimo para transformar nuestras sociedades y que el cambio social sea un cambio para vivir mejor, para ser más felices. No únicamente para pagar más impuestos y para sentir que nos dominan, que el poder es dominador y no un poder relacional. Entonces, bueno, desgraciadamente los métodos políticos democráticos funcionan en algunas sociedades más y en otras sociedades funcionan menos. Lo que ocurre es que para reforzar tanto los métodos del Estado de Derecho como, por ejemplo, los juicios, que a veces son muy costosos, muy largos, requieren mucho procedimiento y podemos colapsar la justicia o podemos colapsar los tribunales por la gran cantidad de litigios que hay y que tienen que dilucidar. Y cuando, por ejemplo, los métodos políticos democráticos en muchas ocasiones no sirven porque hay mucho, nosotros decimos en lenguaje casi coloquial, postureo, una performatividad, digamos, muy falsa, ¿no?, en el mundo de la política o de la politiquería, pues entonces hemos venido conformando un marco
un marco que denominamos los métodos alternativos de solución de conflictos, que no son exactamente iguales que los anteriores, pero ayudan y refuerzan a tratar de vehicular o de transportarnos hacia soluciones cuando surgen conflictos que, insisto, son vías incompatibles. Los conflictos son vías incompatibles de litigio entre actores. Por ejemplo, la mediación, el arbitraje, como he dicho antes, la conciliación, la negociación, a veces incluso la evaluación imparcial, a veces también los comités paritarios en el mundo laboral, las comisarías de familia, las defensorías, algunas regulaciones. Pues cuando todo eso funciona, o más o menos digamos que funciona, por ejemplo, entre las partes, funciona entre partes, pues a eso le llamamos mediación, ¿no? Cuando funciona el diálogo entre las partes para llegar a algún acuerdo en la mediación. Cuando acaban siendo reguladoras, es decir, acaban saliendo de un diálogo una serie de reglas que pues forman parte de lo que se llama la conciliación, ¿no? Lo que sería la conciliación. Cuando permiten dar una solución, o hay que buscar una solución, que un tercero imponga una solución, a eso le solemos llamar arbitraje. Y bueno, pues cuando intentan conseguir la igualación entre las partes, por ejemplo, ¿qué diferencias tan grandes hay entre los trabajadores y los empresarios o los capitalistas? No hay una diferencia grandísima, porque unos son los dueños de los medios de producción y otros simplemente venden su fuerza de trabajo. Pero cuando los sentamos en una mesa y hacen la negociación, los estamos igualando. Ambas partes son igualmente importantes. La parte empresarial no es más importante que la parte de los trabajadores. La sensación que tenemos cuando todo eso funciona es que avanzamos de alguna manera en el conflicto y por tanto lo estamos transformando el conflicto, que es una idea fundamental en el campo de la no violencia, la transformación del conflicto. A veces no tenemos soluciones. No hay una solución para el conflicto de naturaleza capital-trabajo, no hay una solución. Hay una transformación. Y la transformación es que tú me das más tiempo o tú me das más sueldo y yo miro hacia otro lugar en la naturaleza de ese conflicto. Pero el conflicto sigue ahí, pero lo hemos transformado. Y entonces ahora vienen los métodos no violentos. Bueno, y he dicho antes, los métodos no violentos no son ni los violentos, se distinguen claramente de los violentos, no son los métodos del Estado de Derecho muy regulados y muy normativizados, no son los métodos políticos democráticos que estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, un método político democrático es, en vez de, como se decía, en vez de cortar cabezas, contamos cabezas. Tenemos elecciones cada 4 años, tenemos un gobierno que suele ser un gobierno formado más o menos por mayorías, aunque la democracia es mucho más que eso, la democracia es el respeto sobre todo a las minorías, pero tenemos un gobierno y de alguna manera ese gobierno va a estar 4 años y luego habrá una oportunidad a que otros puedan también ganar unas elecciones y formar un gobierno de signo político diferente o de signo ideológico diferente. De alguna manera hemos conseguido, sin tener que cortar cabezas como en la guillotina, hemos conseguido contando votos, hemos conseguido regular de alguna manera y eso forma parte de nuestros métodos políticos democráticos. Los métodos no violentos son los métodos, al contrario que los métodos del Estado de Derecho, que son propios del Estado, o los métodos políticos democráticos son propios de ciertas instituciones como un parlamento, unos partidos políticos y otras entidades como los sindicatos, etcétera, etcétera. Los métodos no violentos son propios de la gente corriente, de la gente común, como vosotros y como yo. Son propios de los métodos, son métodos propios de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales. Y cuando estoy hablando de las organizaciones no gubernamentales, no me estoy refiriendo a la asociación de amigos del caballo jerezano o de la asociación profesional de médicos de no sé cuánto, sino de las ONG que se encargan de la solidaridad, de la humanidad, del acercamiento a los más vulnerables, de aquellos que tienen sensibilidad por la humanidad. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, ya que he puesto antes el ejemplo de los profesionales médicos. Médicos Sin Fronteras, ¿dónde están?
allí donde hay conflictos, incluso conflictos armados. ¿Llevando qué? Llevando el alivio al dolor, al sufrimiento humano. Llevando el alivio, la terapia, la médica, la quirúrgica. O sea, llegando a esos sitios que son sitios difíciles, casi inexpugnables, donde silban las balas. Pues allí están. ¿Y qué hacen? Un método por la paz. Utilizan métodos por la paz. Porque están reduciendo el sufrimiento humano. Y eso es lo más cercano que podríamos decir en términos negativos, que es la no violencia. ¿Cómo reducimos el sufrimiento humano? La no violencia es cómo somos capaces de reducir el sufrimiento humano. O dicho en positivo, cómo somos capaces de humanizar a la humanidad. Entonces, los métodos no violentos son métodos disruptivos, son métodos desafiantes, son métodos que retan el poder convencional, son métodos provocadores, porque en muchas ocasiones lo que pretenden es que los conflictos que están latentes se conviertan en conflictos manifiestos, que se hagan visibles, que la persecución de personas, por ejemplo, en términos raciales, la persecución, una de las cosas que hizo el movimiento por los derechos civiles y políticos en los Estados Unidos de Norteamérica fue hacer visible un conflicto que estaba latente. Que mucha gente no podía entrar en los mismos baños que la gente blanca, no podían entrar en los mismos restaurantes, se tenían que ir en autobuses en puestos diferentes, no podían entrar en universidades, no podían compartir con el resto de la población. Entonces, pero eso era, y dejaba de ser una democracia por ello Estados Unidos. No, era una democracia. Muy formal todo lo que queráis, pero era una democracia, con participación política. Pero sin embargo no era visible, suficientemente visible el conflicto racial. Lo que permite la no violencia, con los métodos no violentos de Martin Luther King y otros líderes del sur, es hacer manifiesto ese conflicto latente. Por tanto, tuvieron que ser provocadores. Provocaron, retaron al poder federal y a los poderes de los estados. Fueron desafiantes, fueron disruptivos. En su performatividad, fueron capaces de distorsionar el convencionalismo moral o ético que vivía esas sociedades, para hacer que hubiera una conmoción, como dice Richard Gregg, para que haya un jiu-jitsu moral, para que la gente que contempla el conflicto por primera vez se dé cuenta de lo que significa la distancia que hay entre el violento y el que decide no utilizar la violencia, pudiendo hacerlo, pero decide no hacerlo. Así que la no violencia parece que pudieran ser métodos políticos y político-democráticos, sí, pero van mucho más allá. O sea, van mucho más allá de la democracia formal. Van muchísimo más allá. Y por eso en una propuesta de no violencia juntos, pues obviamente más todavía, porque en una civilización que se base en una filosofía de la no violencia, pues lógicamente muchas de las formas que se utilizan hoy día en la política, ¿no? De mentira, de negación del otro, de muchas formas, digamos, de violencia psicológica, ¿no? Como por ejemplo la intimidación o la amenaza o la ofensa, pues no caben en el uso de los métodos y procedimientos no violentos. Siguiendo, y aquí no quiero ser pesado porque yo creo que de esto ya sabéis mucho, pero siguiendo, digamos, ese corpus que tenemos de la no violencia hegemónica o la no violencia, yo mejor le podríamos llamar incluso la no violencia funcional, y un autor como es Jim Sharp, pues Jim Sharp que hizo un famoso libro que desgraciadamente no lo tenemos en castellano, pero un libro que se llama The Political Nonviolent Action, la política de la acción no violenta, pues tiene recogidos 198 métodos que tiene dividido en 3 grandes grupos. Un primer grupo, que son como 52, 54, no me acuerdo en este momento, creo que son 52, que es de persuasión, protesta y concienciación, que forma parte, si os dais cuenta, si yo pongo algunos ejemplos, como son, por ejemplo, la realización de discursos, la recogida de firmas, la realización de peticiones, crear delegaciones para ir a negociar con la contraparte, la rotulación, por ejemplo, hacer rótulos en los muros, grafitis, o hacer vigilias o hacer procesiones enterrando algo que se quiere, que es injusto, o las marchas o las asambleas. Todo eso es muy propio de los movimientos estudiantiles, de los movimientos LGBTI, de los movimientos feministas tradicionalmente desde la época de Seneca Falls en 1848 y el sufragismo,
muy propio de los movimientos ecologistas, muy propio de los movimientos pacifistas, de todos los que ha habido, movimientos anti-armas nucleares, los movimientos de objeción de conciencia al servicio militar, etcétera, etcétera. Tenemos un laboratorio inmenso, por eso ahora mismo estoy fascinado con la construcción de un mínimo discurso sobre historia de la paz, porque eso forma parte de la historia de la paz de nuestras sociedades. No es todo historia de la violencia, sino historia de la paz. Entonces, bueno, pues todo eso es muy habitual, es muy habitual. Y de hecho, nosotros hemos comprobado en algunos de los estudios que hemos realizado que prácticamente el 90% de los movimientos sociales de la zona donde yo vivo, que se llama Andalucía, no sé si conocéis el nombre de Andalucía, pero en fin, del sur de España, el 90% de los movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, etcétera, utilizan este tipo de métodos. Son muy habituales. Pero es que luego, según Jim Sharp, hay un segundo gran grupo importante de no colaboración y de no cooperación económica, política y social. Por ejemplo, todas las formas de paralización de la actividad económica, que llamamos huelga, ¿no? Todos los boicots económicos, boicot a productos, por ejemplo, boicot a productos, o no comprar en determinadas firmas, o el boicot a las elecciones, o, por ejemplo, retirarse de los parlamentos, o no colaborar con las fuerzas del orden público, o obstruir la acción de los funcionarios públicos. Todas esas cosas, o ir a un cajero para ir a hacer un boicot a un banco, ir a un cajero 50 personas y ponerse en la fila del cajero, ir sacando cada uno lo mínimo que te permitan sacar. Y cuando viene alguien a hacer las gestiones, no puede hacerlas porque hay 50 personas en la cola que están haciendo una acción no violenta. Esas formas van mucho más allá. Ahí nos hemos dado cuenta que los movimientos sociales, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Andalucía, son los movimientos campesinos, los pocos movimientos campesinos que quedan, pero quedan todavía, los que realizan este tipo de cosas. Por ejemplo, ir a un supermercado y empezar a llenar las bolsas de alimentos y no pagar. Y luego repartirlo entre pobres que están ya previamente llamados a que estén en la puerta para repartirles la comida. Y dejarse detener, por supuesto, por la policía. Y luego hay un tercer grupo que Jim Sharp denomina de acción directa o de acción no violenta, que van mucho más allá. Van mucho más allá. Son mucho más disruptivos, son mucho más desafiantes, son mucho más retadores donde va a parar. Y obviamente ya no tanta gente está dispuesta a hacerlos. Una de ellas es la huelga de hambre. Ese es una forma de acción directa. Otra de ellas son los scratches o el hostigamiento. Quedarse en la puerta de un político y estar allí por la mañana, por la tarde y por la noche haciendo una cacerolada para que no pueda dormir, para que las personas sean atendidas en una mesa para iniciar una negociación. Las ocupaciones ilegales, por ejemplo, de un edificio público o de una finca. Los contrajuicios frente al juicio formal del Estado de Derecho, un contrajuicio. Las caminatas por lugares que son prohibidos, por ejemplo, de tipo militar, o atascar procesos administrativos y políticos, o, por ejemplo, sistemas alternativos de comunicación, o utilizar una moneda propia, no los bitcoins, que eso es son pirámides y para sacar más dinero, sino una moneda propia para no utilizar la moneda oficial, o el trueque, por ejemplo, sistemático, o la creación de organizaciones alternativas. Todo eso va creando esa no violencia unida de la que yo hablaba al principio, ¿no? Es decir, ya son experimentos que van mucho más allá de meras formalidades, ¿no? De una huelga puntual o de una marcha puntual, etc. Son algo que genera comunidad, que genera sentido en la gente, sentido de pertenencia. Si hay unidad, si hay una planificación estratégica y si hay una disciplina no violenta, en términos generales la campaña ayuda a que la gente que participa en ella, que interesante, pueden ser desde niños hasta personas muy ancianas. Esto no ocurre con la lucha armada. Las personas muy ancianas no pueden estar en la lucha armada. Los que son niños, muy niños, no pueden estar en la lucha armada. Tienen que ser sobre todo jóvenes y gente madura. Bueno, si existe todo esto, hay muchos visos de éxito en una campaña. Yo creo que Pietro Amelio, que además, amigo mío, no vaya a tener una charla con él va a hacer mucha insistencia en las campañas de resistencia civil y, por tanto, yo no me voy a detener en el tema de las campañas de resistencia civil.
Por la hora que es, debo de ir ya terminando para que podamos iniciar un cierto diálogo. Algunas de las cosas finales que quería decir, bueno, no tan finales, pero bueno, algunas de las cosas que quería decir era que los métodos no violentos, que como veis, son muy habituales en nuestra vida diaria, muy habituales, se pueden utilizar con fines justos o se pueden utilizar para defender privilegios. No hay un componente moral en ellos. Tendremos que analizar en cada momento, en función de cuál es la actitud del actor que lo utiliza y qué pretensiones hay detrás de eso, ver si realmente van en la línea de lo que nosotros denominamos filosofía de la no violencia o por el contrario va en otra línea. De hecho, siguiendo el ejemplo que he utilizado al principio sobre el conflicto racial en los Estados Unidos, muchos blancos del sur utilizaron igualmente técnicas de huelga o técnicas de escrache o marchas para defender la segregación racial. Es decir, no son métodos exclusivos de la gente bondadosa o de la gente humanitaria, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad también que aunque yo que he estudiado, ¿no?, sobre este tema y me ha interesado mucho, ¿no?, he visto cómo en cierta etapa, me voy a referir a Europa y me perdonáis, ¿no?, pero cuando Hitler y sus seguidores eran muy vigilados por la policía, ellos utilizaban métodos, digamos, no violentos para hacerse visibles. Hacían marchas con estandartes y banderas. En principio no utilizaban la violencia, pero muy pronto se vio que su ideal era justamente el uso de la violencia. O sea, les duró muy poco, les duró muy poco. Entonces, a poco que hagamos un análisis de un cierto tiempo, de un umbral de tiempo, nos vamos a dar cuenta rápidamente si detrás hay una visión y una percepción y un comportamiento humanista y provida o un comportamiento execrable, violento, etcétera, etcétera. Quería para finalizar decir que los métodos no violentos parece que por lo que yo he podido ir diciendo, parece que los métodos violentos, los métodos no violentos son muy habituales en los sistemas democráticos. Parece que son muy habituales. Y que por tanto en los sistemas democráticos, pues entre gente civilizada, pues pueden funcionar, ¿no? Podrían funcionar. También de alguna manera podemos decir que, claro, como los movimientos sociales hoy día forman parte de nuestras sociedades, ¿no?, pues forman parte de correas de transmisión de conflictos que están latentes para que sean visibles o digamos de reivindicaciones de ciertos colectivos, ¿no?, que están buscando, cuando se manifiesta, están buscando el bien del conjunto de la sociedad. Las mujeres y el feminismo, por ejemplo, no se manifiestan únicamente para decir nosotros queremos la igualdad política y jurídica con los hombres, la igualdad laboral, etcétera, etcétera, sino que eso va a repercutir positivamente en el conjunto de la sociedad, de la humanidad, que es muy importante, importantísimo, que consigamos eso, porque eso significa el comienzo de destruir un sistema de dominación como es el sistema patriarcal, que por cierto es bastante compatible con el capitalismo, que es otro sistema de dominación. Y parece que cayó el antiguo régimen allí por la Revolución Francesa y algunas otras revoluciones, pero no cayó el sistema patriarcal, que se hizo bastante compatible con el sistema capitalista. Entonces, parece que los métodos no violentos encajan muy bien en unas realidades democráticas o pseudodemocráticas, pero y en contextos de dictadura, donde ya no hay movimientos sociales porque no hay libertad política, donde las ONG difícilmente pueden trabajar sino desde la clandestinidad, donde hay un límite en general al pluralismo político muy grande, o donde a la gente se le pide que obedezca y que sea leal al régimen, y si no será castigado. Bueno, pues ahí hay unos espacios difíciles, pero hay unos espacios de disidencia, hay unos espacios de resistencia cultural, de resistencia en muchas ocasiones física, de aporte de elección, de voluntad de los resistentes, de incluso superar esas condiciones tan difíciles y tan precarias. Y una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que
que he tenido ocasión de estudiar, porque ya digo que yo soy historiador, es justamente en qué medida funciona en algunos lugares la resistencia civil a la presencia de los nazis, de la ocupación de los ejércitos nazis en muchas partes de Alemania. Y existen unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Dinamarca y en Noruega, que nos avisan de hasta qué punto hay, bueno, límites, obviamente límites, pero hay posibilidades de hacerlo. Obviamente, si usamos, por ejemplo, situaciones más cercanas, como, por ejemplo, los zapatistas en México o, por ejemplo, los NASA en Colombia, en situaciones también de conflicto, donde matan a muchos de sus líderes y tal, las guardias indígenas, por ejemplo, de los NASA en Colombia, son una forma de seguridad sin uso de la violencia, y sus mingas y sus marchas y sus asambleas son una forma de resistencia física, pero de resistencia cultural, de resistencia política muy grande frente a los actores armados, sean legales o sean ilegales. De manera que esto es indicativo de que podemos decir que incluso la no violencia o los métodos no violentos podrían también servir en el caso de las dictaduras, lógicamente con formas de represión muy grandes, ¿no? Y yo para terminar de verdad, ya eso sí que es verdad, en uno de los últimos estudios que he realizado, en la misma tónica que dos autoras norteamericanas que se llaman Erika Chenoweth y María Estefan, sobre si funcionan las campañas de resistencia civil. Ellas han analizado todo el siglo XX. Yo hice mi estudio entre 1950 y el año 2018, justamente antes de la pandemia, y a mí me dieron unas cifras en donde la mayor parte de las campañas de resistencia civil con métodos no violentos, de forma generalizada, el uso de métodos no violentos, esto no significa que haya minorías que usen la violencia, evidentemente que sí, porque en todos los conflictos, cuando son así muy manifiestos, evidentemente que aparece alguna que otra forma de violencia, no solamente la violencia policial, me refiero, sino los flancos radicales que no están de acuerdo con estos métodos, que parece que quieren decir que son métodos demasiado blandos, los métodos no violentos. No sé si hacer huelga de hambre es un método blando, pero entre 1950 y 2018, en las décadas de los 80 y las décadas del 2000 a 2010, han tenido mucho éxito esta campaña de resistencia civil, mucho éxito, y desde 1950 hasta 2018, las campañas de resistencia civil han sido más exitosas, el 60% más exitosas que las campañas violentas, que han sido un 25% exitosas. Y todavía aparece mucho en los libros, en el imaginario colectivo, que si alguien quiere hacer una transformación radical de una sociedad hay que utilizar la violencia, ¿no? A mí me sale incluso la cifra siguiente. Los éxitos de las campañas de resistencia civil contra dictaduras constituyen entre 1950 y 2018 el 25%, de peticiones de más democracia, ir en contra de fraudes electorales el 21%, ir contra regímenes comunistas el 13%, primavera árabe el 6%, revoluciones de colores el 5%, y en total hacen un porcentaje del 70% del conjunto de las campañas de resistencia civil entre el 50 y el 2018. Esto nos da algún optimismo, y obviamente tenemos que seguir pensando que ¿y si no funcionan los métodos no violentos? Pues yo no soy quien, porque yo no soy nadie, pero yo no soy quien para decir que ya quien quiera, eso es cosa de ellos, que entonces utilicen esos otros métodos que se llaman métodos violentos. Pero yo no soy quien. Pero lógicamente, si vemos en conjunto todo esto que hemos venido diciendo, que es aparentemente una teoría muy sencilla y muy formal, pero nos dice hasta qué punto no debemos de renunciar a la gran cantidad de métodos que tenemos a nuestra disposición. Yo cuando comienzo mis clases, por ejemplo, sobre no violencia en el máster que damos en la Universidad de Granada, yo les digo a mis alumnos que cierren los puños, y entonces los pongo por pareja, uno cierra el puño y el otro tiene que abrir el puño de la otra persona. Y entonces, bueno, veo yo mientras hago de observador y voy viendo cómo algunos hacen esfuerzos físicos por abrirle
el puño, otros que son más creativos le hacen cosquillas, otros que tal. Pero todos utilizan de alguna manera la física, o sea, lo que es cierto grado de fuerza. Y una vez que terminamos todo esto y charlamos sobre sobre la experiencia que han tenido, yo les digo, pero bueno, ¿no es más fácil decirle a la otra persona, por favor, ¿serías tan amable de abrir tus manos, que quiero ver cómo son las palmas de tus manos y estrechar tu mano? Así de sencillo. Muchas gracias. Espero que ahora iniciemos un diálogo y sobre todo también que me contéis vosotros, porque yo no os conozco a vosotros. Yo he contado algunas cosas de mí porque me parecía que era para tomar más confianza y vierais un poco cuál es mi trayectoria y mi inquietud en el campo académico. Yo no soy un activista, lo tengo que reconocer y lo siento mucho porque me gustaría serlo, pero sí que es verdad que tengo muchísimos amigos activistas de los que he aprendido muchísimo y que me han servido mucho para justamente intentar hacer o intentar teorizar algunas de estas cuestiones. Muchas gracias, Mario. Flor. Muchas gracias, Mario. Acá en el chat me ponen una pregunta que dice, ¿qué piensa del derecho a la defensa en casos de ocupación o asedio militar y genocidio prolongado o por goteo? ¿Por qué voy a pensar? Que me parece muy mal, me parece muy mal. Ahora, hay algo que no he dicho en todo este relato, que insisto, es un relato muy formal, y es que es muy importante en el mundo en el que vivimos, para no dejar sola a las víctimas y para poner en primer plano que se pueda evitar llegar a situaciones de genocidio o de persecución sistemática y eliminación, por ejemplo, de minorías. Esto es posible porque vivimos en un mundo que categoriza y jerarquiza cuáles son víctimas de primera y cuáles son víctimas de cuarta. Países que son más importantes, en este caso, por ejemplo, Ucrania, y países que no lo son, como fue en su momento Ruanda, en el que murieron murieron miles, docenas de miles de personas, y se miró para otro lado hasta que era demasiado evidente por los medios de comunicación. ¿Existe el derecho a la legítima defensa? Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de derecho, estamos hablando de dos cosas. Uno, el principio por el cual nosotros, como personas, devenimos una solicitud o una reivindicación en donde se nos tenga en cuenta y tengamos la posibilidad de, como seres humanos, y otra cosa es el reconocimiento jurídico del derecho positivo de que existe ese derecho. Por poner un ejemplo, el derecho de resistencia, el derecho a la resistencia a un mal gobierno, a un tirano, a un dictador, es una cosa que se empieza a discutir desde la época de la Grecia clásica, por decir algo. Pero está también en el mundo budista, está en el mundo sintoísta, está en muchas otras culturas, está en culturas africanas, ¿no? Está. Ese derecho, ese supuesto derecho, es un principio que luego tiene que ser de alguna manera regulado. Obviamente, los estados, los poderes públicos, los poderes de los poderosos no quieren regular ese derecho. Es más, en muchas ocasiones incluso tratan de negar el principio a ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del derecho positivo a oponerse y a la legítima defensa? Pues que los estados lo primero que nos dicen es que el único que tiene derecho a defenderse es el propio Estado. O sea, los ciudadanos no tenemos regulado un derecho positivo a enfrentarnos defendiéndonos con armas ante ninguna situación. Pero otra vez nos vuelve la realidad a dar un mazazo en la cara. Y entonces, ¿qué pasa en la realidad cuando los estados incluso son los genocidas? O cuando los estados miran para otra parte y dejan que haya genocidio o persecución de minorías. Entonces, ¿tienen derecho esas minorías a defenderse? Si me lo pregunta a mí personalmente, yo diría que sí tienen derecho a defenderse. E inmediatamente respondería, tienen derecho a defenderse y no solamente con métodos violentos, que es lo que he venido defendiendo en toda esta hora que os he dado toda esta charla.
Lo que he dicho es que están a su disposición muchos derechos. Incluso cuando hablamos del Estado de Derecho, no he querido poner el derecho internacional público. Es decir, existen unos derechos humanos a nivel internacional que son vinculantes para todos los estados. Incluso que están regulados por organismos internacionales que vigilan la protección de esos mismos derechos. Eso no significa que aquel que conculca un derecho, ese será responsable, y será responsable seguramente ante tribunales. Lo mismo que existe un tribunal penal internacional. Entonces, yo diría, las personas que, como ha ocurrido, por ejemplo, como yo he puesto ante el ejemplo de los NASA, cuando los NASA han visto ocupar sus tierras ancestrales, cuando han visto que han llegado grupos de paramilitares y han secuestrado a sus jóvenes para incorporarlos a sus bandas paramilitares, ¿tenían derecho a defenderse? Por supuesto que tenían derecho a defenderse. ¿Se han defendido? Sí se han defendido. ¿Con qué armas? Con las que tenían a su disposición. No puedo generalizar aquí, porque habrá pueblos que tengan unas armas a su disposición y otros que tengan otras. No es tan fácil acceder a las armas de fuego. No es tan fácil. A lo mejor es fácil en los Estados Unidos de Norteamérica, pero no es tan fácil en otros sitios. Además, cuando hablo de armar, es armar. O sea, constituir guerrillas, como también, por ejemplo, ha habido en Colombia la guerrilla Quintín Lame, que era una guerrilla indígena. Y esta historia nos sirve para ver cómo los pueblos en determinados momentos se arman de armas, digamos, no violentas, y en otras ocasiones deciden utilizar la lucha armada para defenderse. Pero obviamente, no sé si a lo mejor soy un poco rebuscado para responder, pero los judíos en Polonia, en la Polonia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, sabían que, aunque se rebelaran con las pocas armas que pudieron tener a su alcance, aunque se rebelaran, sabían perfectamente que no iban a ganar al ejército nazi. Y entonces, ¿por qué lo hicieron? Y la respuesta de por qué lo hicieron es porque ellos no querían que quedara un testimonio histórico de que los judíos nunca se defendieron y se dejaron detener y se dejaron llevar a campos de concentración y luego campos de exterminio para ser miserablemente deshumanizados y destruidos. Y entonces ellos decidieron darle una lección al mundo y decir, nosotros también podemos utilizar la lucha armada, aunque muramos en ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde nuestra perspectiva? No dejar que llegue esa situación. La no violencia es sobre todo preventiva. Es generar un mundo, unas estructuras por las cuales el comportamiento de las personas sea un comportamiento humano. ¿Somos yogis o somos comisarios? Como decía el dilema de Kessler, de Arthur Kessler. ¿Somos yogis donde decimos que nosotros debemos de comportarnos correctamente con el mundo y ya el mundo cambiará? ¿O debemos de ser comisarios por los cuales cambiamos las estructuras y con ello cambiamos a los seres humanos? Pues no tengo una respuesta. Ese dilema no tiene una respuesta. Tiene puntos intermedios, pero no tiene una respuesta. Ni lo uno ni lo otro. Pero obviamente, ¿cómo puedo yo cambiar el mundo? También me respondo yo mismo. ¿Cómo puedo yo cambiar el mundo? Pues obviamente no siendo indiferente a las injusticias. Con ello estoy ayudando a que tal vez no se degenere una situación que conduzca precisamente al exterminio de minoría o al exterminio de un pueblo o a la persecución sistemática de un pueblo. ¿Dónde tengo yo más posibilidades de intervenir, de interferir, de acercarme a un problema? Pues en lo más inmediato. Con mis semejantes, con la gente más cercana a mí. Yo puedo querer la justicia del mundo, pero si yo cometo en mis días habituales injusticia o formas de injusticia, pues estoy haciendo muy poco por la justicia del mundo. También es una paradoja. Si yo tengo que matar a la gente para crear un mundo justo, entonces vivimos en un mundo con muchísimas paradojas difícilmente salvables, muy difícilmente salvables. Yo lo que creo que parte de lo que tenemos que hacer es dar conocimiento y dar instrumentos a muchas personas que saben hacerlo, que saben defenderse por sí mismas, darles de alguna manera instrumentos
y que reconozcan los instrumentos que tienen, porque no es darle, sino que reconozcan los que ya tienen. Porque es curioso que también, y si me permitís, ¿no? Y como yo me tomo la palabra, pues claro, me lo voy a permitir, aunque me podáis criticar. Pero tuve la ocasión de dirigir una tesis doctoral precisamente sobre los NASA, y una de las cosas que descubrió el doctorando, maravilloso, me pareció maravilloso, es que los NASA sabían muchísimo sobre Gandhi sin haber conocido a Gandhi. O sea, conocían muchísimas de las técnicas que utilizó el movimiento gandhiano sin haber conocido a Gandhi, sin haber leído nada de Gandhi. Y a mí me parece que eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una interrelación cultural invisible entre todos los humanos, que está ahí, que solamente se trata de descubrirlo, de ponerlo en valor y de hacer que sea parte de nuestros discursos, que aprendan nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nuestras nietas. Porque si a la gente le enseñamos nada más que historia de la violencia, historia de la guerra, sin una actitud crítica y contraria a eso, pues al final la gente va a ver que la violencia es útil para hacer lo que quiera. Y aquí me han hecho una pregunta distinta. Me han hecho la pregunta de si la gente tendría derecho a defenderse legítimamente de la autodefensa. Pero ojo con la autodefensa, porque así se llamaban las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares. En el Estado, ellos decían, el Estado, ellos siendo víctimas se convirtieron en victimarios. Decían, el Estado no nos ha defendido, la guerrilla ha ocupado nuestras fincas, nos ha pedido mordidas y nos ha secuestrado a gente para que les demos dinero para financiar su guerra. Entonces, como el Estado no nos defiende, entonces nosotros nos armamos y creamos nuestra autodefensa. Y entonces nos dedicamos a hacer justicia. Y entonces matan inocentes, no solamente guerrilleros, no era una guerra civil solamente, sino que matan a inocentes, secuestran a personas, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque también eso es jodido. Yo creo que ya es hora, ¿no? Hola, buen día, gente. Buen día, Mario. Perdón, tengo la voz tomada porque estoy muy enfermo. Quería aportar un dato de color, digamos, en relación a las guerras. Hay estadísticas que indican que en la Primera Guerra Mundial solo el 11% realmente disparó matar. Incluso en situaciones donde podían morir, de hecho, preferían morir que matar. Cuando leí eso me acuerdo que fue un destello de esperanza de que no es cierto que en situaciones extremas nos convertimos en asesinos. Estamos hablando de que el 90% casi prefería morir realmente. Después, cuando se detectó eso, se empezaron a cambiar las metodologías de entrenamiento para deshumanizar más al enemigo. Una estrategia que se utilizó, por ejemplo, es disparar antes de detectar, disparar ante el movimiento, digamos, sin dar la capacidad, sin dar el tiempo de respuesta de reconocerlo como una persona. Tuvo relativo incidencia, logró aumentar los niveles de disparos a matar, pero sin embargo estaba siendo insuficiente. Hoy día la gran mayoría de las muertes en los conflictos bélicos son por bombas, dado que el que tira las bombas no tiene ningún tipo de contacto con la gente que está matando. Le es mucho más fácil deshumanizar a las personas porque simplemente son cosas que están ahí que desaparecen junto con el terreno, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que nada, me acuerdo que ese dato, dadas las circunstancias de las guerras, me pareció muy alentador, me resultó muy esperanzador realmente. Muy bien, me parece un aporte. Además, ese aporte que tú acabas de hacer es un aporte propio para construir una historia de la paz. Y pues, por supuesto, forma parte del pensamiento pacifista y del pensamiento no violento, claro que sí. Hoy día, por ejemplo, los drones crean... Es que hay una relación directa entre distancia física y distancia moral. Cuanta más distancia física pongamos, más distancia moral hay. Y eso nos permite efectivamente... Luego, además, con la tecnología al servicio de la guerra, pues imaginaos lo que supone. Todas las guerras del siglo XIX, crearon tantas víctimas como el primer año de la Primera Guerra Mundial. Todo el siglo XIX, son 100 años. Y hubo guerras.
entre ellas las napoleónicas, que no fueron cosa menor. Y, por supuesto, todas las guerras de independencia de la oprobiosa corona española, entre otras muchas, ¿no? O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parecen esos argumentos, me parecen buenísimos para construir una historia de la paz. Sí, a mí me gustaría aportar, también traer a Mario de la no violencia utilizada en dictaduras, que en Argentina tenemos ejemplos que generalmente no se lo relacionan con la no violencia, quizás por desconocimiento o porque falta conciencia respecto a la no violencia como tal. Y aquí tenemos, que creo que es uno de los ejemplos más maravillosos en plena dictadura, el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo, que son un movimiento de desobediencia civil, ¿sí? Explícito. Y de hecho, ese carácter que lo siguen sosteniendo hasta hoy día, ¿sí? Porque ya están desde 1977 con su lucha tratando de recuperar a sus nietos desaparecidos, todos los jueves, sin faltar ningún jueves, se dirigen a su habitual ronda en la Plaza de Mayo, en la plaza central de la capital de Argentina, y frente a la Casa Rosada, la Casa del Gobierno, y hacen su ronda habitual. Estamos hablando actualmente de señoras de 80, 90 años, que siguen yendo todos los jueves a dar su ronda habitual, a dar presencia de su lucha y de su búsqueda. Y creo que su carácter precisamente de movimiento no violento le dio la legitimidad, ¿sí? Que hasta el día de hoy se sostiene, y de hecho son muy respetadas, especialmente dentro de los movimientos sociales, sin identificarlas como un movimiento no violento, ¿no? Simplemente legitimizando el accionar que han tenido durante todo ese tiempo, en el cual fueron a desafiar a riesgo de sus propias vidas en ese momento al Estado dictatorial. Y también traer, escuché que mencionaste como dentro de estos grupos de estrategias no violentas, el uso de las monedas, ¿no? De las monedas sociales como una estrategia no violenta, y me trajo a presente que en Argentina también se está actualmente divulgando una moneda social, una moneda digital, que se llama moneda PAR, y que se está tratando de instalar a nivel nacional, y el cual es un experimento social que me parece que es muy interesante y muy valioso por los valores contrahegemónicos, por decirlo de alguna manera, que están trayendo y que se están tratando de fomentar a través de esa moneda. ¿Sí? Entonces, me parece muy valioso esto que mencionaste de que las estrategias no violentas son muy habituales, ¿no? Pero quizás no tenemos la conciencia para identificarlo como tal, pero realmente están por todos lados y se nos pueden ocurrir miles de ejemplos en todos lados, ¿no? Me parecía importante recalcar eso. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso digo que hay que construir una historia de la paz y una historia de la no violencia. Ya ha habido, obviamente hay libros, pero tenemos que ir más allá en el sentido de que tenemos que llegar a muchas más grupos sociales para que interioricen que efectivamente existe toda una historia, la historia que es un gran laboratorio de la humanidad, ¿no? De experiencias, de vivencias, de lecciones que se pueden aprender, de no repetir incongruencias y contradicciones del pasado, pues están ahí. Y hay una dimensión radical de la no violencia, y esa dimensión radical de la no violencia es lógicamente anticapitalista. Y tiene que serlo, que es anticapitalista. No puede ser de otra manera. Obviamente, sí, cuando salimos de ciertos círculos en donde casi todos estamos de acuerdo, porque hay, por así decirlo, como un cierto corpus doctrinal, esto lo digo así de una forma un poco académica, ¿no? Pero en fin, digamos como un relato compartido, ¿no? Podríamos decir, para quitarle tanta carga académica, un relato compartido, nos damos cuenta que nosotros podemos hablar en estos términos y ninguno tiene sensación de miedo, de inseguridad. Pero cuando nos dirigimos a otros sectores, a otro público, aquí sí que a veces yo siento que tengo que ser mucho más prudente y, por ejemplo, no decir ciertas cosas porque la gente se asusta, ¿no? Decir, bueno, y si no hay capitalismo, entonces ¿qué hay? Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Y entonces, ¿qué? No hay otras cosas.
No, claro que hay otras cosas, ¿no? O sea, el anarquismo, existían formas anarquistas y anarquismo antes de inventar la palabra, y la no violencia le pasa exactamente igual. Exactamente igual. Ha habido muchas formas a lo largo de la historia que no tenían esa etiqueta. Ahora, por fortuna, hemos creado esa etiqueta y nos puede servir, ¿no? Nos puede servir. Desgraciadamente, le llamamos así, pero deberíamos de llamarla satiagraja. Para ser respetuosos, deberíamos de llamarle satiagraja. Lo que pasa es que los ingleses no quisieron llamarla así. Pero entonces, claro, le llamaron no violencia. Entonces, bueno, pues lo hemos asumido de los ingleses, pero realmente, si fuésemos, o ahimsa también, ¿no? Ahimsa. Yo creo que satiagraja es mejor porque da un componente que va mucho más allá. Es una forma de resistencia moral, de resistencia civil, pero digamos con componentes éticos y programa constructivo, ¿no? Entonces deberíamos de llamarla así, pero bueno, si es muy difícil hablar de persistencia en la verdad o de pues bueno, llamémosles como le llamemos. Lo interesante es si eso nos sirve, si eso nos ayuda a entender mejor los comportamientos humanos y si reforzamos también procesos comunitarios, procesos democráticos, procesos populares que tratan de sobreponerse a la violencia estructural. A mí me parece que hay todavía que escribir mucho sobre cómo hay una no violencia contra la violencia estructural. Porque sabemos que hay una no violencia, como he dicho yo antes, una no violencia, digamos, hegemónica, funcional, que es como una alternativa a las formas de lucha armada, que ya hemos venido diciendo, ¿no? Protesta, concienciación, no cooperación, acción directa, todo eso ya está muy claro. En la violencia, frente a la violencia cultural, sabemos que cuando estamos negándola es porque la no violencia tiene una alternativa mucho más integradora, más humanista, etcétera, etcétera. Pero nos interesa también ir conociendo muchas experiencias que hay y darles de alguna manera cuerpo y relato lógico para saber que hay muchas experiencias que van en contra de la violencia estructural. Parece que mi amigo Jesús Abel Sánchez quería intervenir. Te doy un abrazo. Hace tiempo que no nos vemos, ¿eh? Desde Sí, antes de la pandemia. Sí, doctor. Qué golpe. Él es un profesor mexicano. Un gusto escucharlo, doctor, y muchísimas gracias por enviarme la invitación para esta reunión, y muchas gracias a los organizadores, felicitarles por la iniciativa. Y doctor, como siempre, ha sido muy didáctico escucharle, muy estimulante académicamente y en muchos sentidos, porque escucharlo con tantos conceptos me ha traído una serie de inquietudes ciudadanas y como académico a la cabeza por lo que pasa en México, por ejemplo, donde por ejemplo, las autodefensas son figuras comunes en ciertas regiones del país, y se pierde a veces la legitimidad por acciones violentas de esos grupos de autodefensa, donde movimientos no violentos, por ejemplo, de grupos feministas, se tornan en violentos, donde atentan contra monumentos históricos de manera bastante significativa, donde se teme, se presume, se dice que grupos que son de alguna manera intervenidos por otros grupos radicales que desvirtúan todo el movimiento. Entonces son muchísimas contradicciones en ese aspecto, donde vemos que la propia autoridad es agredida por algunas comunidades, donde estamos en una especie de limbo, donde el ejército es el que está garantizando la seguridad pública, y tendemos a seguir otro lustro por lo menos en esa tendencia. Entonces sí, hay muchísimas inquietudes en cuanto a los métodos regulados por el Estado, los de la acción de la ciudadanía,
la perversión de tanto de uno como de los otros, donde no sabemos dónde está el límite de lo legítimo, de lo justo, en fin, por esa especie de transición en la que nos encontramos, donde todavía no sabemos la dirección correcta. Y bueno, fueron muchísimas las inquietudes, pero planteé estas por cuestiones de tiempo y ya luego las podremos seguir comentando en corto, doctor. Muy bien. No me atrevo, muchas gracias Jesús, pero no me atrevo a meterme en la complejísima realidad mexicana, y luego también mi desconocimiento pues es grande, ¿no? O sea, más allá de mis visitas más o menos continuadas a México, no soy un especialista en tu país, ¿no? Entonces no me atrevo a decir ciertas cosas, pero digamos, siempre en toda campaña, siempre en toda situación, es que partimos de una situación que es asimétrica. O sea, partimos de la situación de que hay un grupo que puede usar la violencia y que la usa y no tiene ningún empacho en usarla y lógicamente incluso en provocar, etcétera, etcétera. Y luego hay otro grupo del que yo me he estado refiriendo todo este tiempo, es un grupo en el que se niega a sí mismo el uso de la violencia porque lo ve contraproducente, porque lo siente como inmoral, porque considera que con eso no va a encontrar la justicia que reivindica, y entonces se niega a sí mismo el uso de la violencia, y además no solamente eso, sino que tiene que soportar la violencia de los otros y resistirse a la violencia de los otros, tratando de codificar para que sea entendido por los que visionan, los que visibilizan, los que son espectadores en ese conflicto, llamarles poderosamente la atención para buscar su solidaridad y su cercanía, en el sentido de que une a gente, en vez de desune, une a gente a tu causa, a tu lucha, que no es en principio la tuya, pero te vas a unir a la mía, ¿no? Entonces, en esas situaciones son muy difíciles. No se puedo generalizar, pero tendríamos que analizar con diferentes variables dependientes e independientes para ver en qué medida son importantes. Las actitudes y los puntos de referencia, por ejemplo, una de las cosas a las que tú te has referido, el marco de referencia, ¿no? El marco de referencia es muy importante en un movimiento social. Y el marco de referencia cambia mucho de una sociedad a otra. El marco de referencia, como por ejemplo, en qué consiste y qué es la injusticia, ¿no? O qué es el uso de la libertad, o qué es el uso de la igualdad. Es muy diferente de una sociedad a otra. Entonces, el marco de referencia es muy distinto. Lo mismo que los repertorios de acción colectiva son también muy distintos unos a otros, ¿no? No es lo mismo para los campesinos e indígenas que para gente urbanita o gente que vive en grandes ciudades. Los repertorios son diferentes. Entonces, también son muy importantes las estructuras de oportunidad política. Cómo se convierten las clases, cómo actúan las clases de servicio, al servicio del Estado, cómo actúan, si solidariamente, si de forma moral, ¿no? Frente a la injusticia que pueden recibir algunos colectivos, ¿no? Si son sensibles o son distantes a eso. También las élites políticas, algunas élites son más abiertas a negociar, a dialogar, otras élites son muy cerradas. Y todos esos son elementos muy importantes a la hora de entender los movimientos sociales. Y por tanto, fíjate, en la medida en que vamos incorporando elementos, pues vamos haciendo mucho más complejo, no ya el discurso, sino el análisis, que es de lo que se trata, ¿no? De hacer un análisis más correcto de una realidad que es muy compleja. Así que no tengo respuesta, Jesús. Seguiremos hablando. Sí, hay una mano levantada. Puedes abrir el micrófono. Hola, buen día a todos, todas. Y muchas gracias por esta presentación tan completa y estimulante. Justo lo vivo en México. Yo temas de paramilitarismo y contrainsurgencia. Pensaba hacer una pregunta precisamente sobre
las policías comunitarias de Guerrero, ya que el maestro Jesús levantó una pregunta al respecto, pues me sea propicio participar. Mi pregunta es, bueno, si usted cree que hay momentos o circunstancias en donde el uso de las armas o el uso de la Fuerza Armada, como es el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, pueden traer una situación general de más paz y de menos violencia a un territorio donde justo tanto el narco y el narcoparamilitarismo y las autoridades, las fuerzas del Estado no respetan la vida y los territorios de pueblos indígenas. Y el hecho de que estas comunidades se organicen de forma armada para defenderse y cuidarse, no es una forma al final de pacífica, digamos, de pacificar el territorio de otra manera, porque no tienen muchas veces otros recursos para, o sea, no tienen a quién recurrir cuando las fuerzas del Estado tampoco velan por ellos. Entonces, bueno, me pregunto si eso sería una vía que también se podría considerar de alguna manera pacífica, aunque sea armada, porque no son, digamos, por decirlo de alguna manera, belicistas, no están buscando conquistar otros territorios, están buscando guardar la seguridad comunitaria, ¿no? Y también las lógicas comunitarias. Muy interesante lo que planteas, ¿no? Lo que planteas. Y no va a ser fácil, no lo pretendo y no va a ser fácil responderte a las muchas inquietudes que has planteado y las muchas realidades que has mostrado en tu intervención, ¿no? A mí no me preocupa tanto ponerle una etiqueta sobre si son digamos, experiencias que podríamos llamar pacíficas, ¿no? Intentar defenderse cuando el Estado no está presente o el Estado no hace el papel que se supone que debería de hacer como Leviatán, ¿no? Como Leviatán, como para evitar que otras personas se quiten lo más preciado que es la vida, ¿no? Yo creo que es una actitud desesperada, no pacífica. Es desesperada. No me parece que pacífica sea, para mí, yo no le pondría el calificativo de pacífica, sino una actitud desesperada. Y hay veces en la vida que hay actitudes desesperadas. O sea, que tampoco hay que alarmarse por eso. Hay actitudes desesperadas y hasta hay una... No estoy justificando, sino que estoy intentando comprender que hay momentos en la vida en que las personas tienen que tomar medidas desesperadas. Pero obviamente mi posición es distinta. Yo siempre he dicho, cuando he ido a México, siempre he dicho que México podría prescindir de su ejército. ¿Por qué? Porque tiene un vecino al norte con un ejército tan potente que nunca va a poderle ganar en ninguna guerra. Y que si Estados Unidos decidiera con su ejército invadir México, su ejército no podría defender a los mexicanos. Y tiene unos vecinos al sur que son tan chiquitos demográficamente que el poderío demográfico de los Estados Unidos de México es tan grande que no necesitaría tampoco ninguna defensa especial como ejército. Esto me lleva a un segundo planteamiento, segundo argumento. Es que la lucha contra el narcotráfico no es una lucha de un ejército convencional, que no sabe, ni entiende, ni puede hacer nada que sea exitoso. Son policías especializadas. Y no solamente policías especializadas, sino convenios internacionales. Formas de seguridad colectiva que permita la prevención. Programas educativos que evite el despliegue y la utilización de los jóvenes como correa de transmisión del narcotráfico. Son medidas judiciales especiales que permitan
el ir desestructurando los cárteles que se van formando y que inicialmente nacen como casi nada, pero llega un momento en que son auténticas serpientes imposibles de quitarle una cabeza. Son hidras que le cortan una cabeza y le salen 2 cabezas más. Es decir, hay muchos elementos por los cuales... Y luego, claro, si me apuran más todavía, y quiero apurarme yo a mí mismo, evidentemente el narcotráfico no se vence policial, judicialmente, sino políticamente. Políticamente. Y políticamente significa, no es un problema de México, no es un problema de Colombia, es un problema de consumo y de producción. Es un problema de ilegalización de las drogas. Entonces, lógicamente, estas personas, ¿qué hacen? Toman medidas desesperadas. No se pueden decir medidas pacifistas, son medidas desesperadas, en situaciones desesperadas. Y probablemente, si estuviésemos nosotros en una situación similar, a lo mejor nuestro comportamiento sería similar. De defensa del territorio, de defensa de nuestra familia, de defensa de la vida. Están desesperados. Si conocieran a lo mejor las herramientas de la no violencia, si las conocieran bien, si hubiera un entrenamiento, si hubiese una formación, si hubiese una continuidad en ello, pues a lo mejor utilizarían ese tipo de fórmulas. Como se han proyectado además en otras sociedades. Y no por ello han acabado, ojo, con el narcotráfico y la droga y las mafias. Pero sí que es verdad que han salvado a muchos jóvenes de caer en esas redes. Insisto en ello, la no violencia consiste en tratar al máximo de reducir el sufrimiento y el daño humano. Pero no es una verdad absoluta, ni es una filosofía de lo absoluto, ni tiene solución para todo. Entonces nos mostramos ahí en esa incertidumbre. Lo siento mucho, no poderte dar otra respuesta. Mi incapacidad, pero también añadir, no tenemos, los que trabajamos la no violencia, no tenemos respuesta para todo. Una respuesta que sea plenamente convincente y satisfactoria. Bien, creo que tenemos espacio para una pregunta más, si es que está la necesidad. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta más? Bueno, entonces podemos ir dándole cierre. ¿Qué te parece, Flor? Sí, a mí me parece muy bien y yo lo que quiero decir es agradeceros a los que me habéis invitado a que pueda participar y agradecer a toda la gente que ha acudido y que, en fin, ha estado escuchando con una tolerancia y muy grande, ¿no? Y nada, agradeceros que me hayáis dado este espacio y ya sabéis que todos estamos y debemos de estar lo más unidos posible en una lucha que es titánica, pero que no es imposible. Así que os deseo muchísima salud, mucha suerte en la vida y seguro que esta nos dará la oportunidad de vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Mario, por tu generosa contribución. Y estamos en contacto y sí, sigamos haciendo cosas. Y bueno, ¿quieres decir algo, Flor? Nada, que estoy muy agradecida por tu participación, Mario. Y que sí, también me deja con muchos cuestionamientos y con una sensación de enfocarnos más a la prevención, ¿no? Y a la educación y concientización para no llegar a métodos de urgencia o desesperados de recurrir a la violencia que tristemente han funcionado porque estamos en situaciones de urgencia, ¿no? De desesperación y que desde ese lugar hemos actuado y que escuchándote me invita más a involucrar historia de la paz desde infancias, ¿no? Y recurrir también a la historia como método preventivo y de cultivar la paz en generaciones futuras. Y también con esta conciencia de la paradoja en la que vivimos, ¿no? Y que es difícil salir de esta paradoja. Y eso. Así que muchas gracias, Mario. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Ya, un abrazo.